Bienvenidos al podcast del legado del jab. Esta vez vamos a tener esta serie donde hablamos de preguntas que hacen los seguidores. En TikTok generalmente tenemos muchas preguntas, ¿ya? Y el formato también lo permite. Y cómo lo respondemos así más extendido, porque no, el formato de TikTok a veces es muy pequeño, pero hay bastantes necesidades para responder situaciones que son reales del boxeo. Y anoté 3 preguntas a las que voy a responder en este episodio. La primera pregunta me dicen, no sé si competir, hacer sparring está bien, pero creo que sirve un sparring ligero para la ansiedad. Y esta pregunta es curiosa porque apunta a algo que es bastante útil en el boxeo, ¿no? Porque el boxeo recreativo existe y es muy importante. No hay que mirar, nunca hay que mirar en menos el boxeo recreativo, porque el boxeo recreativo es la gran base que sustenta el boxeo. En el fondo, si todo el mundo fuera un mega competidor, estarían 3 tipos compitiendo. Y este es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de estos deportes como de boxeo a puño limpio, ¿no? ¿Tú qué vas a ver? ¿Vas a ir a competir? O sea, ¿vas a ir a entrenar boxeo a puño limpio? Y ya, vas a entrenar una semana y ¿cómo vas a quedar? Entonces, el boxeo recreativo es como una gran base de personas que están vinculadas al boxeo y que van a asistir a veladas, que van a asistir a eventos y que finalmente van a ser las que van a permitir pagar los sueldos de los boxeadores, ¿no? Sin aficionados no hay deporte. Entonces, una vez entendido este aspecto, una de las cuestiones de las que me gustaría hablar es que efectivamente el trabajo de boxeo, obviamente un sparring ligero, dirigido, condicionado, observado por el profesor, ya no tiene que ser una cosa como de ya anda y hace lo primero que se te venga a la cabeza, puede perfectamente tener muy buenas condiciones psicológicas para bajar la ansiedad, los estados de agresión, control de impulsos. Perfectamente puede ser una muy buena terapia para ir mejorando muchas situaciones de ansiedad, de estrés diario. Yo en este caso lo que recomiendo siempre es un sparring con unos guantes de 16 onzas, un buen cabezal y en este sentido dirigido con tareas específicas. 3 golpes rectos, salidas a la izquierda, marcar los golpes rectos, trabajar, no sé, 1 minuto en distancia corta, separarse, tener 1 minuto que sea de libertad. Y por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque el boxeo es serio, tú tampoco puedes ir a jugar al boxeo, entonces tienes que estar en condición física para cuando toda esta gente que dice que quiere hacer sparring así fuerte, extremo, tienes que estar en condición física para hacerlo. Así que si de pronto sientes que un sparring ligero te ayuda con la ansiedad, bienvenido sea. La verdad es que es un buen aporte, trabaja muy bien ciertas condiciones de salud, condiciones de atención. Ayuda mucho como a la distensión emocional también en la práctica del boxeo en general. Y yo hago un llamado a no mirar menos el boxeo recreativo, porque es muy importante. Mucha gente lo ha ayudado. Lo ha ayudado con la autoconfianza, lo ha ayudado con el control de emociones, lo ha ayudado también con estos cuadros de ansiedad, que son unas cosas que afecta al ser humano contemporáneo, ¿ya? No es algo como que uno diga, ah, no, esto es imposible, no, sí pasa mucho. Entonces, calma y totalmente recomendable dentro de la práctica recreativa, siempre con una buena protección y objetivos. Los objetivos son muy importantes. Segunda pregunta que me aparece, me dicen, tengo 30 años y ¿qué posibilidades tengo de competir con 30 años? Ya. Hay que entender que en este nivel, yo hice un reel, pero el reel es más pequeñito, es difícil explayarse tanto en un reel. En este nivel hay cosas que van a costar mucho más. ¿Cuáles son esas cosas? Número 1, una de las cosas que va a costar es la capacidad la capacidad cardiovascular. O sea, está claro, a no ser que yo sea una especie de deportista de elite y de repente me pasa salto al boxeo, bueno, ya. Pero, como me imagino que será el 90% de los casos, si no tienes una práctica deportiva regular, te va a costar mucho la coordinación, te va a costar mucho más la flexibilidad, y esto hay que entenderlo dentro del boxeo. Me explico. Por ejemplo,
tú te enseñan el jab y el recto y el paso lateral. Y te mueves con eso, funcionas con eso. No te vas a poner a hacer un movimiento de Lomachenko y un switch y me voy a cambiar de guardia y voy a dar vuelta y voy a pelear con las manos abajo. Todo eso va a ser un fracaso. Porque hay que entender que nuestro cuerpo ya no responde como podría responder hace 15 años. Una de las cosas que yo estoy más mayor y ya cuando hago sparring, una de las cosas que hago es controlar el centro del ring con una guardia cruzada, muy estable en el centro, ataco menos, pero trabajo mucho más ir agotando al contrario con una guardia más cerrada donde se va frustrando y cuando se frustra va creando espacios y ahí voy marcando. Pero eso yo lo entiendo por mi edad. Si yo me bajara las manos y me pusiera así, oh, voy a hacer Julio La Cruz, va a ser un desastre eso, ¿no? Me van a dar una paliza. ¿Ya? Esta cuestión hay que entender esto. Lo otro que hay que entender es que en la vida, ¿ya? Nosotros vamos a siempre de pronto estar en esta disyuntiva, como ¿qué pasa si lo hago, si no lo hago, si de pronto lo tengo que hacer? Chico, haz y hace lo que debes hacer, porque de lo contrario, absolutamente cualquier cosa que comiences de un día para otro, sea, no sé, voy a decir mañana quiero aprender gafitería, me va a costar. No hay absolutamente nada en esta vida que tú lo vayas a hacer de un día para otro y va a ser fácil y todo va a ser un jardín de rosas. Hay que tener constancia, hay que tener disciplina y también hay que enfocarse mucho en lo que uno está haciendo. Hay que estar centrado ahí, hay que enfocarse en lo que uno está haciendo, hay que tener ese camino, hay que darle atención a lo que estoy haciendo, hay que tener disciplina. Si dices llego a las 6, llegas a las 6, llegas a las 6, te vas unos 10, 30 minutos después de la hora que entraste. Me refiero de la hora que termina la clase, porque tienes que aprender más. Esto es lo que decía Rocky Marciano, que obviamente uno no va a ser Rocky Marciano, pero lo que decía Rocky Marciano es que él tenía que trabajar el doble de físico porque sabía que técnicamente era inferior a sus rivales. Y es verdad, ya cuando Rocky Marciano empieza a tener un nivel más alto, se enfrenta a rivales como Jersey Walcott, o Joe Louis, o Zach Charles, que claro, el caso de Walcott y el caso de Louis estaban mayores, o Archie Moore, pero eran tipos que hoy en día serían muy difíciles de derrotar, todos, jugadores extremadamente hábiles. Entonces, una de las cuestiones que es relevante entender acá es el hecho siempre de que tienes que tener esa constancia. No vas a tener logros si tú no estás yendo, si no estás proponiendo, si no estás dando tiempo extra. Tienes que dar tiempo extra. No puedes esperar resultados si no te estás esforzando en las cosas, si no estás teniendo constancia, si no estás teniendo disciplina, si no te estás entendiendo que eso es lo que quieres, esa es la meta que necesitas y esa meta necesita tiempo extra. Entonces, estas cuestiones hay que entenderlas bien. Hay que trabajar estos espacios a conciencia del objetivo que tengo. Porque si yo digo, no, tengo 30 años y quiero competir, quiero salir un campeón nacional y voy a entrenar una día a la semana. Y más encima cuando el profesor me dice, no sé, sube las manos, lanza el jab, no sé, paso lateral, yo no hago nada. Porque creo que sé más o porque creo que mi pegada es devastadora y solamente voy a colocar un golpe y el rival va a salir volando, claramente no voy a llegar a ninguna parte. No va a pasar absolutamente nada. Y esto es importante entenderlo, ¿ya? Esta cuestión es bien importante entenderlo, es importante entender que necesitas disciplina, aplicación y tiempo extra para lograr esos resultados. Siempre todo lo que nos propongamos va a costar, ¿ya? Yo ahora estoy en un plan de aumentar la presencia en contenido más largo, en Spotify o en YouTube. Y estoy grabando 2 días a la semana, perdón, 2 veces al día. Incluso me gustaría poder grabar unas 4. Y hay que hacerlo, tienes que invertir ese tiempo extra. No puedes como, ay, no, es que ahí veo. No, amigo. O te comprometes o te vas. Vamos a la tercera pregunta y vamos cerrando este episodio de respuestas y preguntas. Y acá alguien me dice, ¿qué puedo hacer para mejorar la resistencia de los brazos? ¿Qué puedo hacer para mejorar la resistencia de los brazos, no?
una de las cosas que es importante pensar es, primero que nada, a nivel de tonificación muscular, ¿no? Mi caso nunca ha sido mucho el tema de como hablar del físico, porque efectivamente hay millones de preparadores físicos. O sea, tú tienes chorrada de preparadores físicos. Yo trato de aplicarlo todo a ejercicios de boxeo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sombra. Ojo, no saltes, no es como que quieras saltar los escalones y llegar al quinto piso de una. Me explico. Ayer hablaba de un chico que quería hacer sombra con mancuernas de 2 kilos. Eso lo único que vas a hacer es destruir el manguito rotador y echar a perder la técnica. Porque tu brazo se va a inclinar hacia abajo. Entonces cuando tú lances el recto va a llegar a la garganta, va a llegar a la clavícula, no va a llegar a la cabeza. Entonces, hay que hacer sombra bien hecha, con las manos bien estiradas, ¿ya? Moviendo bien los hombros. No hay que hacer un asalto de sombra, hay que hacer mínimo 6 asaltos de sombra. Y trabajar con bandas elásticas que tienden a tensar muy bien. A su vez, trabajar mucho con un implemento que yo nunca lo escucho. Todo el mundo hace como ejercicios fantásticos de pliométricos que saltan, que vuelan, pero nunca escucho a alguien que me diga: hoy estoy trabajando en el espejo. Hay que trabajar en el espejo, es necesario trabajar en el espejo. El espejo es una de las herramientas más importantes del boxeo y debes trabajar la corrección de movimientos en el espejo, es sumamente necesario. No vas a tener progresos si es que no te dedicas a la corrección. Y en último lugar, ya si esto se puede, digamos, si es posible, porque tengo el espacio en un gimnasio, trabaje un implemento que tiene más de 100 años, la pera. La pera que está colgada, no la pera cielo tierra, la otra pera. La pera loca que se llama en algunos lugares. El speedback, que le llaman los norteamericanos. Trabaje la pera con ciencia. El correcto trabajo de pera, cuando yo voy moviendo el hombro hacia arriba, ¿ya? Y lo voy haciendo con ritmo, y lo hago constantemente, lo que hace es ir endureciendo los filamentos de los hombros. Y me acostumbra, la pera es muy buena, la pera te acostumbra a tener las manos arriba. Mucha gente como que dice: no, es que la pelota con elástico, es que el movimiento no machanquiano, es que el pliométrico. Amigo, trabaje, por favor, a conciencia los implementos antiguos del boxeo. Siguen siendo igual de útiles. Siguen teniendo el mismo nivel de importancia y significado. Entonces, yo haría, para resumir, sombra, que tiene, amigo, tienes 2000 años. Sombra, espejo, pera y corrija técnica. ¿Ya? Corrija técnica, porque muchas veces los hombros están cayendo por mala técnica. Hay que darle corrección al movimiento técnico. Eso es muy importante. Bueno, eso sería el capítulo de hoy, donde estamos abriendo este nuevo espacio donde vamos a responder preguntas. Y en estas preguntas vamos a ir aquí respondiendo en el podcast sobre distintas cuestiones que surgen en el boxeo y que, bueno, se tienen que hablar un poco más a largo, porque la verdad es que cuando uno lo habla así como en un reel, llega y lo dice, es un poco atropellado, ¿no? Dar un consejo en un minuto, siento que no sirve mucho. Bueno, para cerrar, tenemos este mes de diciembre, vamos a tener taller de corta distancia, taller de táctica boxeo soviética y taller de habilidades en el boxeo. Nos hablan ahí en Instagram y les contestamos rápidamente para los talleres que van a comenzar. Y vamos a tener más capítulos de esto respondiendo preguntas. Síguenos para más en el legado del Jab.